La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Miguel Crespo, analista político. Miguel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Que estén bien? Pues para conocer tu opinión sobre este presunto pacto de unidad e impunidad entre el PRI y Morena que han denunciado algunos partidos de oposición, algunos analistas e incluso algunos dirigentes empresariales. Sí, bueno, yo no quisiera caer en el terreno de las conjeturas y las especulaciones. Me parece que precisamente ahí se pierde la capacidad de hacer análisis. Creo que hemos estado presenciando hechos que pueden ser como agrupados en dos tipos. Ha habido una serie de asuntos que yo llamaría coincidencias ideológicas entre el PRI y Morena, esto de ideológicas entre comillas, como el asunto del auditor carnal o el tema de que se elija a la fiscalía o a los fiscales por la vía presidencial, que uno entiende por qué la coincidencia en términos de que un partido como Morena difícilmente querría adelgazar más el Estado. Al contrario, uno se imagina que ideológicamente Morena busca robustecer el Estado, y entonces todo lo que signifique debilidad del Estado a partir de un adelgazamiento les va a parecer mal, y ahí cuando el PRI proponga cosas que fortalezcan esa situación, pues va a coincidir. Tenemos entonces ese tipo de coincidencias que también tiene luego el PRI con el PAN, y de donde surge también esta conjetura sin sustento de lo del PRIAN famoso. Me parece que uno tendría que decir, bueno, pues si están coincidiendo en posturas, no tienen por qué no votar de una manera pareja, ¿no? En México a veces creemos que estar en partido diferente necesariamente conduce a tener que estar en desacuerdo en todo, y no sé qué, cómo se imaginan algunas personas que tendrían que avanzar las cosas. Pero tenemos ese grupo de coincidencias, pero también tenemos una, particularmente de parte de Morena, de cosas que a mí me parece que rayan en la irresponsabilidad en el escenario de lo que estamos viendo de manera electoral, y particularmente yo ahí ubicaría a una serie de declaraciones que tienden a criticar por criticar lo que realizan algunos gobernantes, particularmente el caso de Chihuahua. Estoy teniendo en mente el tema Chihuahua, porque como en el cálculo electorero en el que están incurriendo todos, en el cálculo electorero, el único que les puede ahorita dar la sorpresa, según lo que ellos están visualizando en términos del triunfo, es Ricardo Anaya. Entonces, algunos miembros de Morena, los más radicalizados me parece, entienden eso como que entonces hay que criticar absolutamente todo lo que haga Acción Nacional, y empezar entonces a incurrir en declaraciones que rayan en lo absurdo, como este tema de los presos políticos en Chihuahua. Me parece que ahí hay mucha irresponsabilidad de parte de personeros de Morena, porque no todo en esta vida tiene que caer en el asunto electoral, y tendrían que mesurarse las posturas, y tendría que tenerse la capacidad de reconocer que hay acciones que llevan el rumbo correcto. Castigar
o perseguir delitos electorales o personas que hayan incurrido en el tipo de corrupción particularmente que se está persiguiendo en Chihuahua, tendría que reconocerse como algo que debería de generalizarse y caer en insisto, en este tema de llamar presos políticos a esas personas que están siendo investigadas en Chihuahua, me parece que solamente está movido por este afán de atacar al adversario por atacarlo, en el que también vicio en el que caen todos, pero que en particular en este caso de parte de Morena me parece muy irresponsable. A ver, pero entonces, ¿qué lectura le das tú, Miguel, a esto que han comentado algunos analistas, columnistas, como Lorena Rojas, como el propio gobernador de Chihuahua y algunos otros personajes con relación a las declaraciones de Jacob Polemski, la líder de Morena, que calificó de preso político a Alejandro Gutiérrez, que está en proceso, tú lo sabes, por desviar 250 millones de pesos. O bien lo que dijo Marco Cortés, líder de los diputados del PAN, que los grupos parlamentarios del PRI y Morena impusieron a un auditor carnal como parte de ese pacto de impunidad. O lo que sucedió aquí en Coahuila con Elisa Catalina Villalobos, diputada de Morena, que se alió al tricolor para rechazar el punto de acuerdo presentado por el PAN para solicitar a la consejera jurídica María del Carmen Galván su renuncia al cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa e imparcialidad en su labor de juez, y una serie de argumentos que han esgrimido algunos otros personajes para de alguna manera apuntalar este argumento del presunto pacto de impunidad entre el PRI y Morena. Sí, yo voy a insistir, ¿no? Hay asuntos como el del auditor que son asuntos explicables en términos ideológicos. Hay asuntos como el de Chihuahua que son explicables en términos electoreros y por eso son inexplicables, es decir, injustificables en términos de lo que necesita el país. Muy bueno, sí, tiene razón por la postura que asume cada uno desde su punto de vista partidista, pero ¿qué entonces para ti no creo que haya algo partidista cuando el periodista Jorge Ramos le preguntó a López Obrador si va a enjuiciar a Peña Nieto por corrupción, y la respuesta de AMLO fue tajante y lacónica, dijo no. Es que el tema ahí, insisto, yo catalogaría en dos tipos de situaciones. Las que tienen coincidencia ideológica, que me parece que están bien, y las que son irresponsables porque lo que están buscando un triunfo electoral y que me parece que están mal, de parte de quien sean. Y en el caso particular, ahí es una de las varias declaraciones desafortunadas que ha tenido López Obrador, como ha habido varias declaraciones desafortunadas de parte de algunos personajes de Morena, de algunos de las figuras más destacadas de Morena, que están lanzadas simplemente por el tema de que quieren ganar. Y entonces, ¿cuál es el cálculo López Obrador en este tipo de declaraciones? Parecer inofensivo, porque como su lectura es que las elecciones anteriores se perdieron por parecer demasiado agresivo, ahora pues sus asesores de imagen, quienes están llevando adelante la campaña, les han dicho que tienen que parecer muy dócil, ¿no? Y entonces van y dicen estas cosas que son muy irresponsables en términos de lo que necesita el país. Y aparecen entonces este tipo de situaciones que por supuesto desde otra perspectiva pueden asumirse como evidencias de este famoso pacto. Insisto, en este momento a mí, para ponerlo en palabras sencillas, me parece que siempre ha faltado a la verdad
el López Obradorismo cuando habla del PRIAN. Me parece que es caer en el tema del primor, es caer exactamente en el mismo tipo de falsedad. Hay coincidencias explicables, y hay tonterías como estas que estamos viendo movidas por el afán partidista. Por supuesto, el tema es que si gana López Obrador, tiene una alta posibilidad de ganar, luego va a tener en algún momento, y es en lo que no piensan los candidatos cuando están siendo candidatos, en algún momento va a tener que rendir cuentas de alguna manera, y entonces va a haber cosas provocadas por estas múltiples tonterías que se hicieron al calor de la campaña, que no van a tener explicación y que no van a tener un correlato con los hechos, y que entonces van a ir en detrimento de cómo la gente evalúe, la gente que tiene una expectativa impresionantemente exagerada con respecto a lo que puede pasar si llegara a ganar López Obrador. Y digo exagerada para bien y para mal, ¿no? Hay una sobredimensión absoluta del personaje. Sí, oye, Miguel, buenos días. Buenos días. Déjame preguntarte algo. He estado viendo cómo se están moviendo las redes. Y las redes se están moviendo ahora mismo tratando de decirles a los seguidores de unos y otros que Morena está constituido de una manera mucho más evidente por expriistas que por otro tipo de personaje político. Y entonces hacen la lista respectiva, ¿no? De quiénes fueron priistas. Y si esto que en algún momento se llamó concertación entre el PRI y el PAN, no está ocurriendo ahora mismo entre Morena y el Partido Revolucionario Institucional. Realmente esto que está pasando en las redes, ¿tú crees que tenga alguna repercusión en función de que la gente piense que sí, que Morena es el PRI, y que como el PRI es la marca más desprestigiada en este momento, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, entonces tenga un efecto de obviar el voto por el Partido Revolucionario Institucional? Sí, hay que entender que se intentan establecer narrativas. El éxito de López Obrador ha sido esta capacidad enorme de establecer una narrativa a partir del la cual la gente hace la lectura de lo que ocurre. La narrativa de López Obrador básicamente implica que la historia de México empezó en la década de los 90, ¿no? Atrás no pasó nada. Atrás hay figuras ahí borrosas, y entonces, pero si uno se escapa de las narrativas y empieza a tratar de recordar qué fue lo que ocurrió, uno tendría que acordarse cuál es el surgimiento, el origen de todo este movimiento, que tiene que ver con una ruptura interna del PRI, la escisión, vamos a llamar, entre los tecnócratas y los políticos, entre comillas, unos y otros, ¿no? La llegada al poder de la gente que había ido a estudiar a Yale y a Harvard y al ITAM en México, y que hicieron de lado a aquellos que tradicionalmente habían ocupado los puestos dentro del PRI, y esos que tradicionalmente habían ocupado los puestos son los que se separan y entran en esta pugna aparentemente desde la izquierda, el PRI con un giro aparentemente hacia la derecha, y que empieza a cobrar vida propia hasta llegar hasta donde tenemos ahora. No es de extrañar que muchos de los priistas que están todavía inspirados ideológicamente en lo que ocurría antes de los 80s sientan mucha más cercanía a lo que ofrece López Obrador que a lo que ofrece el MIT. Me parece muy natural, y me parece que efectivamente mucha gente con todo esto que se publica en las redes sociales irá definiendo su intención de voto en función de eso que añora o en función de eso que le dijeron que era mejor, porque no le tocó vivirlo cuando gobernaban una clase priista
que es la que dejó de estar hace mucho tiempo. No definitivamente, ¿no? Porque tenemos casos excepcionales, sobre todo en algunas entidades, algunas que yo diría que son las que no han perdido nunca una gubernatura, en donde pues, como quedaron nichos de estos políticos más cercanos a la izquierda que estos que peyorativamente llaman tecnócratas dentro del mismo PRI. Claro. Muy bien, Miguel Crespo, analista político, gracias por tu participación aquí en Contextos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.